en un acto de inauguración junto al presidente Alberto Fernández. A ver, lo escuchamos a nuestro compañero Nicolás. Buenas tardes. Hola Martina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, en Pilar, donde el presidente Alberto Fernández acaba de inaugurar una planta en la cual Whirlpool ha invertido 52 millones de dólares. Va a ser la fábrica más grande del mundo y varios, lavarropas que se van a fabricar aquí van a ser exportados, además de, obviamente, producir para el mercado local. Va a estar generando entre 1.400 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, así que obviamente una buena noticia en este contexto económico. Y lo primero que le quiero preguntar al presidente y agradecerle por su tiempo es, se ha escuchado también en los últimos meses, últimos días, estas cuestiones de que nadie quiere invertir en la Argentina, de bajar los costos laborales o que hay que cobrar los menos indispensables para que las empresas puedan invertir aquí en el país. Y quizás uno escuche en este mediodía esto, no sé cómo lo toma usted, ¿no? Escuchar eso por un lado y que después la realidad quizás sea otra. ¿Cómo les va? Primero, antes que nada, buen día a todos y todas. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá. Esto que ustedes ven, hace 180 días no existía, era un descampado. Whirlpool estaba viendo dónde poner su planta de producción de lavarropas de carga frontal más grande del mundo. Y el trabajo del embajador Scioli fue lo que permitió que elijan a la Argentina. 180 días después tenemos esta planta, donde van a trabajar 400 personas. Y en total van a movilizar 1.000 personas de otros que aportan trabajo indirecto. Esta es la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina es la que conocimos ayer, que en agosto el crecimiento interanual de la economía fue del 6,4%. La Argentina sigue teniendo inversiones, creando trabajo, creando empleo. El empleo de esta planta es un empleo de mucha calidad, no solamente en términos salariales. El 40% de la planta son mujeres. La planta no tiene un solo escalón porque pretenden dar trabajo también a personas con discapacidades y me parece que eso es un dato no menor, que no se puede dejar de tener en cuenta. Muy feliz, esto es lo que está pasando en la Argentina. Después se dicen muchas cosas. Después tenemos problemas. La inflación es un problema, tenemos que atacarla, pero la verdad esto es parte de la realidad argentina. Acá en Pilar, en la intendencia de Fede Achával, se está instalando una planta de estas características. El 70% de lo que aquí se produzca se va a exportar al mundo. Van a ser dólares que ingresen en la Argentina. Y es trabajo, que es lo que más nos importa a nosotros, generar trabajo para argentinos y argentinas que no lo tienen. Ya la dejo en contacto en el piso con Martina Sotopozo, pero antes le quería consultar, esta novedad, ayer la detención de los 4 integrantes de esta agrupación, digamos, ¿no? Revelación Popular, ¿cómo tomó esto usted? ¿Cómo está viendo el avance en este caso? No, a mí me parece que es muy importante que esto se investigue, ¿no? Lo que pasó con Cristina es de una gravedad inusitada y lo que necesitamos saber es quiénes, ya conocemos quiénes fueron los autores materiales, lo que necesitamos saber es quiénes estaban detrás y por lo tanto, en tanto se pueda avanzar en la investigación, me parece que es muy saludable, me parece que es valioso que Cristina se presente como se presentó como querellante y que ayude y que haga de algún modo un control sobre el proceso, como parte del proceso, para que podamos saber lo que pasó. Fue de una enorme gravedad, no podemos soslayarlo, no debemos olvidarlo y debemos exigirle a la justicia que investigue a fondo quiénes son los que llevaron adelante este hecho terrible y quienes también, antes del intento, gracias a Dios, el fallido intento de homicidio a Cristina, ¿quiénes fueron los que alteraron la paz social, el orden democrático, la convivencia democrática, tirando antorchas incendiarias a la Casa de Gobierno, insultando a funcionarios en la calle? Yo creo que es necesario que esto se termine, no podemos vivir en una Argentina con ese nivel de violencia. Y además, para seguridad de todos, no solo de Cristina, debemos saber quiénes estaban detrás de lo que le pasó a Cristina.
Martina, compañero, nos está escuchando el presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Acá Martina Sotoposi, el equipo de UNA lo saluda. Bien, muchas gracias por este tiempo que se hizo para hablar con nosotros. Y yo quisiera retomar algo que usted acaba de mencionar, que es el tema de la inflación, esto que está realmente aniquilando el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, y que, bueno, por supuesto que ya hay algunas medidas económicas que han sido anunciadas en los últimos días, pero quería preguntarle concretamente si usted realmente tiene esperanza en que el índice de inflación en algún momento vaya a empezar a descender. Nosotros no es que tenemos esperanza, trabajamos con el ministro Massa diariamente para ordenar el problema de los precios en Argentina. El tema de la inflación en Argentina es un problema más agudo, más serio, pero el problema de la inflación se ha dado en todo el mundo. También es verdad que llevamos 2 meses consecutivos de descenso de la inflación. La inflación aún así sigue siendo alta y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es seguir ese proceso decreciente del índice inflacionario. Lo necesitamos. Y ahí yo creo que todos tenemos que hacer nuestro aporte. El Estado, con medidas que ha tomado el ministro Massa, ha hecho ya mucho para ir moderando lo que tiene que ver con la parte fiscal, lo que significan causas inflacionarias. Ahora, todos tenemos que hacer nuestro aporte. Tienen que hacerlo los empresarios, tienen que hacer también un esfuerzo los que trabajan. El esfuerzo no es que ganen menos, ¿eh? El esfuerzo es que sigan generándose puestos de trabajo, sigan los sueldos ganándole la inflación. Tenemos que atender también a los que no están con un trabajo y están en una situación más difícil, por eso el bono que anuncié el lunes pasado y que ayer el ministro Massa dio detalles de cómo se va a implementar. Estamos trabajando todos en eso. Ese problema es un problema que a nosotros nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa. Así que estamos en eso. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el pedido del gremio de camioneros, en este caso, que está solicitando un 131% de aumento en paritarias? Yo estoy seguro que van a encontrar un punto de acuerdo. Mientras las paritarias funcionen y empresarios y trabajadores dialoguen y encuentren un punto de conciliación, para mí eso es lo más importante. Lo segundo es que los salarios no se retrasen respecto de la inflación. Conozco de la responsabilidad de Hugo y de Pablo Moyano, yo estoy seguro que van a encontrar un punto de acuerdo y espero que así sea. Presidente, ¿qué tal? Un placer saludarlo. Juan Enrique, lo felicito por la inauguración, que es importante en crecimiento económico, crecimiento del empleo. Y yo, como decía Martina, sigo muy preocupado por los precios, y ahí lo escuchaba usted, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer todos los argentinos y el tema de ceder para crecer. Yo le quería preguntar, hoy conocimos el aumento de peajes en la ciudad y a nivel nacional, y eso también le da una inercialidad a la inflación, algunos precios regulados también que están por encima, la tasa de interés. Yo quería preguntarle si se puede hacer al respecto algo para que también algunos sectores cedan para poder parar esta dinámica de precios, presidente. Todos tenemos que ocuparnos del problema, todos. Yo lo escucho, Juan Enrique, y habitualmente escucho su preocupación por este tema. Y la verdad es que tenemos que ver cómo garantizamos que la Argentina siga creciendo y que atacar a la inflación no sea simplemente enfriar la economía para que la economía pare su crecimiento, pare la creación de empleo. Tenemos que ver cómo seguir creciendo. Por eso nosotros también estamos impulsando el consumo. Por eso el plan de 30 cuotas fijas para comprar electrodomésticos. Por eso el plan de 40 cuotas fijas para jubilados. La verdad es que queremos que el consumo se mantenga, se sostenga. Nunca olvidemos que el 70% del PBI es consumo interno y por eso nosotros lo promovemos. Y lo que todos deben entender, fundamentalmente los que ofrecen productos y fundamentalmente alimentos, es que hay que anclar esos precios en algún momento, porque en verdad ha habido un crecimiento que en alguna medida no tiene explicación. Y pasa lo que no pasa en otros lugares del mundo. Por ahí un día pega una suba el dólar, suben los precios siguiendo al dólar, el dólar baja pero los precios no. Bueno, eso hay que ir corrigiéndolo, es un problema cultural que tiene la Argentina. Yo creo que, como bien en el último reunión de ideas dijeron muchos empresarios, hay que ceder para crecer, todos tienen que ceder una parte. Ceder no es perder, ceder es ponerse en el lugar del otro.
es tener empatía con el otro. Y nosotros debemos tener empatía con los argentinos y argentinas que viven de un sueldo. Y ven que por más que el sueldo crezca, muchas veces ese sueldo se diluye en su bolsillo como producto de la inflación. Estamos trabajando con Sergio Massa mucho y puntualmente con eso. Lo que pasa es que hay que parar una inercia que no empezó con nosotros. Yo siempre digo lo mismo, la Argentina lleva más de 15 años con una inflación de 2 dígitos. Y yo recibí un país con 54 puntos de inflación. Tuvimos que pasar una pandemia, vino una guerra y la guerra generó un aumento nuevo de los precios en la energía y en los alimentos, que la Argentina también lo padece. Sí, también yo quería hacer referencia en términos a la clase media con respecto a ganancias, ¿no? Digamos, esta baja, este aumento del mínimo no imponible que le da unos pesos a la clase media para consumir, sobre todo en noviembre y diciembre. Es importante eso también remarcarlo. Claro, le deja dinero en el bolsillo de los que viven de un sueldo. Y para nosotros nos hemos propuesto desde siempre. Nosotros en campaña, a diferencia de otros, no prometimos sacar el impuesto a las ganancias a los que viven de un sueldo. Pero sí nos comprometimos a corregirlo. Es decir, ir subiendo paulatinamente el mínimo imponible para que precisamente paguen menos personas ese impuesto. Ahora lo hemos aumentado esta semana con Sergio y lo que buscamos es que el salario sirva, valga, tenga fuerza y que muchos puedan seguir contando con ese dinero que antes se llevaba el Estado, se quede en sus bolsillos para el consumo. Es un esfuerzo que hace el Estado, claro que lo tiene que hacer, pero creemos que vamos en el camino correcto. Ahora, presidente, buenas tardes. Fernando Borroni lo saluda, ¿cómo le va? Bien. Recién usted hablaba de lo que fue el coloquio de IDEA, de lo que fue esta propuesta que hicieron de ceder para crecer. La sensación es que el sector del poder concentrado de la economía no ha cedido nada. No cedió el sector del campo, que el gobierno le terminó dando $1 soja para que puedan liquidar, y ahí se recaudaron importante cantidad de dólares. No ceden con los precios, el gobierno pone precios cuidados, va por los precios justos y los siguen subiendo. Lo que se ve es que quizás el diálogo que intentó el gobierno con esos sectores no logró que cedan en nada, ¿no? Yo creo que la verdad lo de IDEA fue una exhortación a la conciencia colectiva de los empresarios. Y me parece que el mismo empresariado reflexione sobre eso es un avance. Porque es muy cierto que efectivamente acá no han cedido. Y lo peor de todo es que muchos acumularon grandes ganancias. Y lo que tenemos que buscar son cuáles son las herramientas adecuadas, porque muchas veces la cuestión se pervierte en una discusión muy facilista y no es tan fácil resolver el problema de la inflación. Yo insisto en este punto, ¿no? No es que la inflación nació ahora. La inflación de 2 dígitos lleva más de 15 años en Argentina. Nosotros recibimos 54 puntos de inflación. Esto hay que tenerlo presente. No es que estábamos en 0 y ahora tenemos este problema, no. Hay una inercia inflacionaria que en Argentina se sostiene y bajarla va a costar mucho tiempo. Yo en campaña decía, miren, la inflación no se va a resolver de un día para otro. Va a llevar años bajar una tasa de inflación de esa naturaleza. No esperaba ni la pandemia ni la guerra. Eso ocurrió y eso complicó el escenario. Pero nosotros tenemos que insistir en buscar elementos, mecanismos que de algún modo pongan un ancla en el aumento de los precios. Y en eso estamos trabajando. Claro, pero le hago una última, perdón a mis compañeros. Sí, es muy cierto lo que usted dice, presidente. Ahora, cuando uno escucha a la flamante ministra de Trabajo, ante el pedido del 131% de camioneros, decir que aceptar ese porcentaje es, de alguna manera, termina siendo un problema inflacionario para otros sectores, y es como que debiera sonar al revés, ¿no? El Ministerio de Trabajo debiera precisamente pelear por una paritaria mayor, porque parece que trasladamos el problema de la inflación, al menos es mi interpretación, presidente, de los dichos de la ministra, en el sector de los trabajadores. Sí, pero no fuese el sentido de las palabras de la ministra. Alguno puede entenderlo así, si quiere entenderlo. De hecho, estoy muy convencido de que esa paritaria va a encontrar una solución rápidamente. Y toda esta discusión
va a pasar a un segundo plano. Lo que cuando yo hablo de la necesidad de que todos hagamos un aporte y todos hagamos un esfuerzo, estoy refiriéndome a todos, también al sector del trabajo, que está claro, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una política que lo que busca es que los salarios les ganen en la inflación para recuperar salario real. Hay algunas situaciones reales de la economía que uno puede evidenciar. Por lo pronto, nosotros no solo recibimos un país con 54 puntos de inflación, recibimos un país donde el salario real había bajado 20 puntos, con lo cual el lugar de arranque de la recuperación salarial es muy bajo, está muy por abajo. Y eso es un gran esfuerzo que hay que hacer. A pesar de todo lo que pasó, el salario real del empleo formal ha crecido. Este es un dato también de la realidad que todos soslayan. Pero fue producto de que siempre dejamos funcionar las paritarias. Nunca paramos las paritarias. Y para nosotros la mejor forma de resolver el problema salarial es que empresarios y trabajadores se junten en una mesa y resuelvan el problema. No que lo resuelva el Estado. Eso está funcionando. Y no tengan duda que los trabajadores camioneros, conozco de la responsabilidad de Hugo y de Pablo, van a encontrar la solución adecuada cuidando el salario de los que trabajan en esa actividad. Eso es lo que yo veo en todos los dirigentes sindicales. Todos cuidan el salario de los trabajadores que representan. En un escenario muy complejo, pero muy complejo. Y que, por supuesto, hay que moverse con prudencia y con cuidado. Presidente, lo vuelvo al tema del atentado contra la vicepresidenta. Y usted, que es un hombre de la justicia y sigue de cerca las causas judiciales, ha cobrado impulso la investigación contra Revolución Federal, por las detenciones que han ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo ve cómo se está desarrollando esta causa, si se tiene en cuenta que ya están tocando sectores políticos? Hablamos de agrupación de ultraderecha, hablamos también del contrato que hizo el grupo Caputo Hermanos de una carpintería desconocida. ¿Cómo va marchando para usted esta investigación? ¿Está bien que continúen separadas? ¿Cómo está viendo el desarrollo de estas causas? Empiezo por aclarar que yo no soy un hombre de la justicia, soy solo un abogado. Eso empiezo por aclararlo. Lo que digo es que esa denuncia la hizo la AFI. La denuncia sobre Revolución Federal la hicimos nosotros, habiendo detectado ciberinteligencia, conversaciones en redes sociales que hablaban de la posibilidad de atentar contra Cristina, la posibilidad de atentar contra mí. Hicimos la denuncia, la jueza que entiende en la causa del atentado entendió que no tenía vinculación, la derivó a otro juzgado que está investigando ahora, donde Cristina ayer se presentó como querellante. Yo creo que es imperioso que eso se investigue. Se investigue si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de semejantes cosas. Ya no hablemos del atentado, que eso sería definitivamente imperdonable. Pero financiar a grupos políticos que tiran antorchas encendidas en la casa de gobierno, que promueven tirar bombas Molotov en la casa de Cristina, que andan paseándose por las calles con una horca diciendo que nos van a ahorcar a todos, que corren a funcionarios que no piensan como ellos por las calles insultándolos y maltratándolos, y hay alguien que está financiando eso. Y bueno, yo quiero aclarar que hay un capítulo del Código Penal que se llama Delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. Eso es atentar contra la vida democrática. Y eso también es atentar contra el orden constitucional. Por lo tanto, me parece que es imperioso que eso se investigue. Y si finalmente tienen algo que ver con los que atentaron contra Cristina, bueno, la gravedad es mucho mayor, sin ninguna duda. Lo que hay que hacer es investigarlo. Nosotros, los que creemos en la democracia, apostamos a la democracia, creemos en la convivencia democrática, creemos en el respeto democrático, la violencia la detestamos. Y la violencia política, que es algo que creímos erradicado el día que Estracera dijo su nunca más en aquel juicio famoso. Bueno, no podemos permitir que vuelva a instalarse entre nosotros.
Yo confío y espero que la justicia haga su parte. Celebro que Cristina se presente como querellante, porque uno como querellante se convierte en parte del proceso y puede tener un control más claro sobre lo que se hace allí. Así que bienvenido sea que se investigue y que los culpables se hagan responsables de haber hecho lo que hayan hecho. ¿Cuánto le molestó, presidente, le dañó estos dichos de un participante de un programa de televisión de Gran Hermano que hizo una acusación falta en ese sentido, sin prueba, pero que la vocera presidencial expresó que precisamente se le iba a hacer una denuncia? ¿Cuán importante le pareció esto? Y si al fin y al cabo no termina siendo en medio de esta realidad un tema menor, no que lo agredan a usted, por supuesto, sino el hecho de avanzar contra un programa de esas características, ¿no? Fernando, nos une la pasión por Argentinos Juniors. Siempre. Pero, a ver, la vocera dijo lo que exactamente yo creo. Con lo cual, terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el presidente piensa. El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia. Y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo. Porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la Nación. Y yo eso no dejo ponerlo en tela de juicio, porque soy una persona honesta. Eso es todo lo que tengo que decir. Después, si se trata de un energúmeno o se trata de una persona muy importante, me da exactamente lo mismo. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver. Perfecto. Me parece un argumento muy sólido. Ahora, en términos institucionales quizás parece menor, pero está bien, desde lo personal y de la investidura me parece que es justificable. A veces no es un tema menor, Fernando, desde otros medios violentos y no se acciona de la misma manera. Digo, hubo medios que negaron el atentado contra Cristina Kirchner y no se inició una causa. Pero está bien, lo entiendo desde lo personal, me parece que eso es muy claro. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona. Bien. Obviamente que, yo detesto a los negacionistas. Nosotros tenemos diputados que niegan que existió una dictadura, que existieron torturas, que existieron desaparecidos. Tenemos diputados que hacen eso. Y dense cuenta que cuando yo escucho que alguien pone en tela de juicio si en verdad Cristina quisieron atentar contra su vida o no, a mí solo me genera indignación. Lo que debemos estar todos es reclamando justicia, simplemente. Y por eso celebro tanto que ayer Cristina se haya presentado como parte querellante en esa causa, porque va a poder ejercer un control sobre el camino que siga la investigación. Lo celebro mucho. Sabe Cristina que estoy absolutamente a su lado. Presidente, sabemos que tiene poco tiempo, así que le agradecemos este contacto. También le mandamos saludos ahí a Daniel Scioli. Yo quería preguntarles un poco acerca de la elección de Brasil, cómo ven la segunda vuelta, pero eso lo dejamos para otro momento. Nicolás, muchas gracias por tu trabajo también allí. Gracias. Saludos al presidente. Al embajador por ahí. Gracias, hasta luego. Gracias, Nico.